Este no es un reportaje que promueve el consumo de la marihuana. Si estás teniendo un consumo problemático, habla con tu red de apoyo, habla del tema y habla la línea de la vida. Esta no es una condena ni tampoco una apología, es una invitación a pensar diferente. La marihuana salió del closet de los consumidores. Hoy se habla, se vende y se canta en voz alta sobre la marihuana, a pesar de que la ley todavía no alcanza esta realidad. Pero, ¿qué ha pasado desde la declaratoria inconstitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prohibición del consumo recreativo al declarar que contravenía el derecho a la libre personalidad? Hubo cambios legales y jurisprudencia a favor. Sin embargo, ante una regulación ambigua y sin avances legislativos claros, consumidores, organizaciones y clubes canábicos han optado por la autorregulación, moviéndose en un limbo legal donde las reglas no están escritas. En Ciudad de México, la reciente reubicación de los puntos de tolerancia parece responder más a un afán de control que a una política de derechos. Mientras que hay clubes canábicos que operan con parámetros muy distintos entre sí, provocando una discriminación entre quien accede a la planta. ¿No es esto una vuelta a la discriminación disfrazada de regulación? Hablo de esto porque he sido consumidora y sé que las cosas no son blanco o negro y el debate está enraizado en la polarización. Mientras que unos romantizan la planta y le dan cura para todo, otros dicen que es como si fuera la puerta del abismo. Este reportaje nace desde ahí, de la necesidad de hacer una pausa y preguntarnos por qué la regularización de la cannabis se encuentra en un limbo y sobre todo, para entender el futuro de la cannabis en México tenemos que empezar a hacernos buenas preguntas y eso es lo que haremos aquí. Hablar sobre una política de drogas se vuelve urgente para pensar sobre la pacificación del país, más cuando la ley se encuentra congelada y la presión bilateral con Estados Unidos, especialmente bajo Donald Trump, aleja esa posibilidad. Entonces, ¿se están perdiendo los avances de años pasados? Si es el fin del mundo u otro día en la oficina. Muchas veces no sé cómo va a empezar. Solo sé que todo va a estar bien. Recientemente el gobierno de la Ciudad de México reubicó los puntos de tolerancia que se encontraban en las inmediaciones de la Estela de la Luz o en las afueras del Metro Hidalgo. La medida llega tras el cierre de las zonas creadas en 2021, fruto de acuerdos con colectivos como la Comuna 420, que derivaron en campamentos frente al Senado, en la Estela de la Luz y Metro Hidalgo. El 4 de agosto, la Secretaría de Gobierno anunció la liberación de la vía pública por denuncias ciudadanas de venta de drogas y delitos en esos sitios, y presentó 3 nuevas sedes: Plaza de la Concepción, Monumento a Simón Bolívar y Plaza de la Lectura José Saramago. El discurso oficial lo vendió como orden y convivencia, pero ¿no es un retroceso en derechos ciudadanos? Creo que las nuevas zonas de tolerancia administran el estigma y solo reflejan una política de drogas que se dejó en el abandono en el sexenio pasado. Vengo cubriendo el tema desde marzo de este año. Aquí una entrevista con Enrique Espinosa de la Comuna 420. Me presento, mi nombre es Enrique Espinosa y nos llamamos la Comuna 420. Bueno, ahorita lo esencial es que en nuestro país no hay una voluntad política y en esta época del 2025, pues ahorita no somos tema, ¿vale? Como no hay una voluntad, ya la comunidad canábica ha buscado una autorregulación de muchas maneras. Enrique habla de una autorregulación. Eso quiere decir que, como las autoridades han dejado en un limbo el avance legislativo que se tenía en torno al tema, han optado por actuar desde una visión más rebelde, pues el fallo de la Suprema Corte les ampara frente a la falta de legislación. Con las propuestas e iniciativas que hemos hecho como la Comuna 420, pues hablamos de un trato digno, de una posesión libre, de un cultivo libre, ¿vale? Y espacios compartidos en igualdad. ¿Por qué hablamos de espacios compartidos en igualdad? Porque queremos el mismo trato como consumidores de tabaco. Y bajo esta postergación ya llevamos para 7 años con plantones, con meetings, huelgas, eventos político-culturales,
marchas, y esas cuestiones han llevado a que nosotros tengamos políticas públicas. Y hoy podemos decir que pues sigue atorada. No hay algún elemento que diga vamos a avanzar, más que ahorita el gobierno, que es este estado o el lado central. El central se está acercando con nosotros, ¿vale? Para poder hacer espacios tolerados, acondicionados y que puedan ser totalmente seguros. Es lo que actualmente hemos hecho. Estamos trabajando con gobierno para que tengamos espacios que literalmente nos representen. Esa entrevista fue grabada en el Metro Hidalgo, en el punto de tolerancia antes de su recolocación. Puntos de los que hablaremos más adelante, porque mientras se saca de la vista pública a quienes ejercen su derecho al libre desarrollo de la personalidad, hay quienes han logrado aprovecharse de los huecos legales que dejó la nunca publicada Ley General para la Regulación Integral del Cannabis. Manejamos flores nacionales que vienen siendo desde lo que son Lemon Haze. Mira, por ejemplo, de esta categoría. Ajá. Hace un tiempo, un amigo me contó que compró marihuana en un local de la colonia Roma en la Ciudad de México. No podía entender cómo era posible y legal, así que la marihuana estuviera expuesta y el local estuviera en un edificio como si fuera cualquier local en una plaza. Así que fui a verlo para hacer lo que mejor sé hacer: entrevistar a personas para tratar de entender. Me invitaron a conocer su club canábico en Polanco después de haberlos contactado. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. Bienvenida. Gracias. A Cutzcana. Oye, quería que me platicaras cómo funciona CUTS. Ok. ¿Qué es CUTS? En CUTS somos un club privado por el cual todas las personas que ingresan se tienen que registrar. ¿Y qué sucede al hacer tu registro? Tú te conviertes en Cutter, que es un usuario dentro del club, y con este usuario tú puedes hacer donaciones o aportaciones dentro del club. Más allá de que puedas solamente ingresar, también puedes hacer este tipo de donaciones, con las cuales cada punto equivale a $1 mexicano. ¿Me puedes mostrar un poco de los productos que tienes por acá? Manejamos flores nacionales que vienen siendo desde lo que son Lemon Haze, y aquí en el caso de nosotros manejamos un porcentaje. En el caso de híbridas, por ejemplo, de nacionales, yo llego a manejar en estilo un poco de blue cheese también. En el caso de las índicas, podría ser un poco de gelato. Es una índica. Ok, o sea, me sorprende un chingo la verdad llegar a un lugar y de repente encontrar flores de marihuana expuestas tal cual así. Va, súper. Pues, ¿cuándo surge el proyecto? ¿Cuándo surge el proyecto? ¿En qué año? Aquí en México, a partir del 2000... ¿Qué año estamos? Del 2021. Sí, es 21. Es después del fallo de la Suprema Corte de Justicia que se empieza a desarrollar la posibilidad de tener este espacio. Sí, que está despenalizado, pero no regulado. Ajá. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿hay como un hueco legal donde les permite también a ustedes Sí, soltar? donde hay, llamémoslo un hueco legal, donde permite un funcionamiento legal dentro de los márgenes que te permite la ley. Entonces, así es como funciona CUTS. Y CUTS nace derivado de esa necesidad de tener una industria segura para las personas, una industria legal, una industria donde las personas se puedan desarrollar bien y que se sientan como en casa. Ajá. Cuando decía es un hueco legal y titubeaste un poco el... Sí, porque no soy abogado. Ajá. Entonces, precisamente, como no soy abogado, no tengo los términos precisos o exactos para poderlo definir como tal, ¿no? O sea, México tiene 7 sucursales y el producto viene de cultivadores que son cuidadosamente seleccionados para poder tener todos los estándares de calidad. Vale, intenté entender cómo operaba legalmente este club canábico en específico, pero no obtuve las respuestas que buscaba. Pero investigando un poco más, entendí que los clubes canábicos en México nacen como una forma de autorregulación ciudadana frente al vacío legal que dejó el Congreso al no concretar una regulación integral de la marihuana. Se amparan en estrategias legales para proteger a los consumidores ante una criminalización que persiste, incluso después de la despenalización. En México, muchas personas no tienen acceso a cultivar sus propias plantas por falta de espacios, recursos o permisos, lo que ha llevado a la proliferación de clubes canábicos en estados como Baja California, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. La fórmula legal suele iniciar con la solicitud de un RFC con la figura de persona moral.
Luego se tramita una autorización sanitaria ante COFEPRIS que habilita el traspaso de cannabis entre socios, quienes pueden o no tener un permiso individual. Después deben acceder a la genética legal, es decir, semillas importadas de países donde el desarrollo genético de la planta es permitido, inscribirse en el padrón de importadores y obtener una autorización fitosanitaria. Las autoridades, en teoría, estarían obligadas a inspeccionar estos espacios. Los clubes más cuidadosos defienden el principio de que vender marihuana es ilegal y que su esencia no está en el lucro, sino en garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando el Estado no asume su responsabilidad de regular. Plantean que la operación ideal sería bajo un esquema de cultivo colectivo, con reglas claras, trazabilidad y sin replicar las lógicas de un mercado prohibicionista, que aún marca las diferencias entre quién puede y quién no puede acceder a la planta. Después de un siglo de prohibición, la marihuana salió del closet, pero no precisamente por la puerta grande. En el periodo de 2012 a 2018 estábamos en un proceso de litigio estratégico, donde entonces se estaba llevando primero como haciendo los casos llevados por el abogado Andrés Aguinaco y después ganando los casos en la Suprema Corte, que nos llevó a la jurisprudencia en 2018. Y eso es donde también vemos mucha actividad legislativa, ¿no? A nivel internacional tuvimos un empuje tremendo para la sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas que ocurrió en el 2016, que trajo como un efecto boomerang de un momentum muy importante en México. Muchas iniciativas siendo presentadas, tal vez la más importante o famosa, conocida, es la iniciativa de la senadora en ese momento, Olga Sánchez Cordero. Nosotras trabajamos en esa iniciativa, le asesoramos y lo redactamos y veíamos que había una voluntad política de hacer algo, además de que desde la Suprema Corte había fechas límites. En 2017 México dio sus primeros pasos hacia la regulación, legalizando el uso medicinal del cannabis. Luego, en 2018, la Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo al declarar que contravenía el derecho a la libre personalidad. Cuando pasamos en 2017 las primeras modificaciones para permitir el uso medicinal o terapéutico de la cannabis, nuestra ley quedó como autorizando se podrán importar medicamentos elaborados con cannabinoides producto de la planta cannabis y se podrán comercializar productos con menos del 1% de THC o tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva por excelencia de la marihuana. Cuando inicia el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que venía con un plan nacional de desarrollo que decía abandonemos la prohibición, busquemos alternativas regulatorias. Había una presión de tienes que cumplir y hacer que la Ley General de Salud sea constitucional. Entonces tenían que cumplir con eso. Ahora vimos que, como bien dices, en noviembre 2020 se aprobó una iniciativa en el Senado y en marzo 2021 se aprueba otra iniciativa distinta en la Cámara de Diputados. Logramos que efectivamente existiese un dictamen que se votó en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores para hacer una ley general del control de la cannabis, que desafortunadamente por diferencias en un puñado de artículos la ley no pasó y nunca se convirtió, nunca fue publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en realidad. A partir de ahí y de manera paralela, pues hay que decir que aunque el presidente dejó que sus operadores hicieran ese Plan Nacional de Desarrollo hiperprogresista y que incluso permitió que la discusión legislativa avanzara hasta el punto de tener un dictamen votado por las dos cámaras, su posición personal era completamente conservadora, era completamente distinta a lo que se estaba discutiendo. Y es que desde 2019, cuando era coordinador de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal aceptó que la legalización de la cannabis estaba atorada por la irrupción de cabilderos en el Senado de la República. Según distintas versiones, el freno a la legalización de la marihuana no vino directamente del Congreso, sino de Palacio Nacional. Se habla de un veto impulsado por el propio ejército mexicano.
Altos mandos de la Sedena, encabezados por su titular, habrían pedido al presidente detener la iniciativa que ya estaba lista para su aprobación. Su argumento tenía que ver con que, según ellos, no tenía sentido que mientras que las Fuerzas Armadas eran enviadas a combatir la producción y el trasiego de drogas, el mismo gobierno abriera la puerta a la legalización de la marihuana. Mientras en Estados Unidos y Canadá, la cannabis es legal y sostiene una industria millonaria. En México se enfrenta el desarrollo de un mercado que podría alcanzar un valor de $230 millones. Cuando ese intento, digamos, fracasó, pues lo que vino fue más bien la articulación de una respuesta política del por qué ya no íbamos a discutir el tema, por qué lo estábamos dando por zanjado y por qué ya no íbamos a cumplir ni siquiera con la obligación que había determinado la Suprema Corte de Justicia de efectivamente legislar, porque con los amparos que se tramitaron entre 2012 y 2020, lo que sí logró México fue reconocer dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad que los adultos que quisieran cultivar en su propia casa y consumir de manera privada lo pudieran hacer con permisos de COFEPRIS. Ok. Entonces, esto quiere decir que mucha acción legislativa dejó a la gente fumar marihuana, pero por la puerta de atrás y escondiditos, pidiéndole permiso al gobierno y con mucho trámite burocrático de por medio. Todo comenzó porque hace unos años trabajaba en una ONG que veía muchos temas, uno de esos era política de drogas. Y me tocaba ver cosas sobre todo como la regulación de cannabis en México, de las drogas en general, pero en concreto del cannabis. Y algo que me estalló la cabeza fue que alguien me explicaba que en México consumir marihuana en cualquier forma no es delito, pero poseerla sí es delito. Entonces yo me preguntaba, eso suena muy incongruente, ¿de dónde voy a sacar marihuana si no llueve, ¿no? Tengo que conseguirla. Entonces al empezar a preguntar esto dije, bueno, creo que no hay mejor manera que saberlo, entender el fenómeno, que tramitar mi permiso de uso adulto de cannabis y ahí encontrarme con lo que todo el mundo me decía, que la autoridad niega los permisos, que es muy difícil obtener. Y es que resulta que no solo el gallo prende, sino el debate también se enciende. Y es que resulta que según una encuesta del Colegio de México, el 60% de los ciudadanos ya están a favor de regular el consumo de la marihuana, tanto de forma recreativa como medicinal. O sea, la mayoría ya entendió que el diablo no está en la planta, sino en la falta de regularización. Mucha suerte y estos son los pasos. Le dijo los pasos, era muy sencillo. Tramitar tu permiso de uso auto de cannabis es como sacar tu licencia de conducir. Solo que para la licencia no te hacen examen y acá pues sí se ponen muy especiales. Me llegaron 4 meses después la respuesta diciéndome, venga usted a recoger su respuesta. Ni siquiera te dicen si es positiva o negativa, simplemente te dicen ve y recoge tus respuestas. Cada año se suman más y más solicitudes, lo que confirma está clarísimo. La gente ya no solo quiere fumar, quiere salir de la ilegalidad. Y mientras tanto el sistema sigue atorado, como si no supiera si se está legalizando o no, o nos está haciendo más bien ghosting institucional. La demanda crece, las respuestas no llegan y el limbo legal se vuelve el verdadero viaje. Leí por 2 hojas la hoja y no decían si sí ni no, pero ya tratando de entender nos estaban diciendo que la autoridad no se encontraba en facultades para emitir mi permiso de uso de cannabis. Y es que ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia. No se puede prohibir a un adulto echarse un churro. Y eso cambió las reglas del juego, al menos en el papel. Así que hoy el limbo al que tú te refieres es un limbo en donde no se recuperó la discusión legislativa que formalmente quedó zanjada en 2022, mientras que sí tenemos un derecho reconocido en tribunales que se ejerce de manera muy problemática y muy burocrática a través de la tramitación de permisos individuales de cannabis y una respuesta que en materia de seguridad siguió siendo exactamente la misma: militarizar la respuesta contra las drogas, endurecer los castigos penales y crecer el número de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa. Los puntos de tolerancia en la Ciudad de México son una iniciativa que nació bajo la influencia positiva de la despenalización, pero que sin el apoyo inicial que el gobierno brindó como de las organizaciones, el crimen llegó a apoderarse del control de la zona y por eso fueron reubicados.
2 de los nuevos puntos de tolerancia, Plaza de la Concepción y el Monumento a Simón Bolívar, evidencian que la reubicación responde más a ocultar a los consumidores y a regular el consumo. El espacio de Simón Bolívar está en medio de 2 avenidas, sin condiciones mínimas de sombra o comodidad, mientras que la Plaza de la Concepción fue asignada en un sitio históricamente marcado por la presencia de población desplazada y socialmente excluida. Nosotros, al no tener acceso al papel que te dice que sí puedes cargarlo o que sí puedes consumirla o que ya tienes permiso para portar tu marihuana, entonces no tener que andarme cuidando de la policía principalmente, que pues, aunque no la estés fumando, solamente el portarla, pues ya te da que te quieran extorsionar o te quieran sacar dinero o cosas así. Ahora quiero presentarte a Lely Paz, una química investigadora de marihuana, parte de las Sisters of the Valley, una agrupación de mujeres que usan el hábito de monjas para sembrar marihuana en California, Estados Unidos. Pero Lely participa en el colectivo desde la investigación química de la planta. ¿En qué momento, digamos, como que la maquinaria de la despenalización avanza tanto al punto donde, pues, lo que estamos viendo ahorita es una priorización del consumo adulto sobre la investigación, sobre el tema de salud, sobre si es así lo que estoy entendiendo? Cuando hay estos procesos de despenalización y que empieza esto de, se empiezan a dar permisos a cierto tipo de gente, ¿no? Y esos permisos, hubo unos permisos que te permitían no solo investigar, sino plantar y ciertas cosas. Entonces, hay ciertas especificaciones que se desbloquean para que tú puedas tener libre acceso a la marihuana, por ejemplo. Entonces, toda esa despenalización y todo este tema de que hablamos de salud, lo volvemos a poner de que sí está para la investigación, sí se despenaliza para la investigación, sí es en pro de la salud, porque claro, que hay también movimientos que justo están luchando porque pase esto, ¿no? Y entonces, ¿quién va surfeando la despenalización en todo este tiempo que se habla de despenalización? Porque ahora, ¿a quién se vuelve una forma de volver a penalizar? Quien sea consumidor, pero va a ir de acuerdo incluso a políticas racistas, ¿no? Porque ¿quién es el que agarran los policías, ¿no? No va a ser un dispensario que esté en la Roma Condesa, ¿no? Que sea de libre acceso, de libre consumo, ¿no? Y entonces ahí no aplican esas leyes, pero en otro sector sí. La escena es esta: mientras que hay dispensarios en la ciudad de la colonia Roma o Polanco con luces de neón, plantas bien cuidadas y vendedores que parecen baristas de un café de especialidad, hay zonas en el país donde todavía tener un porro en la mochila puede significar motivo de cárcel. ¿Exageramos? Nada. Las reglas cambian literal de acuerdo a la zona en donde estés y tu código postal. Ahora bien, tú me preguntabas cuántas personas hay presas por posesión simple de cannabis. Hoy en día no sabemos porque nuestras fiscalías estatales reportan detenidos por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, y entonces nos dicen tantos narcomenudistas, pero no nos dicen dentro de ese narcomenudeo si detuvieron a la persona por posesión simple, por posesión con intención de venta, por suministro, por comercio o por transporte, y de qué sustancia y qué cantidad. Entonces, hoy por hoy no podemos desagregar con detalle cuántas personas están privadas de la libertad por estos delitos. Entonces, pues esa transformación va a llevar a estos modelos de despenalización desigual. ¿Para quién es el consumo, el libre consumo? ¿Para quién es la calidad de salud? Si no lo vemos de forma integral, ya sea medicinal, social, no vamos a poder decir que es una planta medicinal. Y entonces ahí podría contraponer lo que mucha gente, incluso colegas míos y personas que la están investigando, a lo que están diciendo que es medicinal. Esta forma que yo la siento más, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Más perversa de agarrar la planta y sacarle de una forma todo, en términos de venta, por supuesto, vendértela como medicina, pero ya lo que te venden es la extracción más contaminante que existe, ¿no?
Donde se ha regulado bien, la industria del cannabis ha florecido, se ha convertido en una verdadera máquina económica. Hablamos de miles de empleos, de innovación, ciencia y medicina, pasando desde el campo al laboratorio y hasta la tienda. Esto lo que nos está entonces enseñando es que hay quienes sí pueden consumir de manera legal, de manera segura, y hay quienes no, y eso depende mucho de tu color de piel. Lo que nos dejó entonces Andrés Manuel López Obrador con este impulso primero y luego de echarse para atrás es un acceso desigual al consumo de marihuana. Fíjate que es muy interesante que lo pongas así porque en realidad en los hechos ese es el efecto, es decir, que nosotros hayamos detenido la discusión legislativa y no hayamos publicado una ley general que pudiera regular efectivamente todos los usos. Ahora, tú mencionabas que existen ya incluso lugares en donde se venden ciertas preparaciones con cannabinoides o que de alguna manera se publicitan como si fueran dispensarios de marihuana, y hay los que son abiertamente dispensarios de marihuana. Bueno, ¿ahí qué pasó? Pues que simple y sencillamente aprovechándose de la normalización de la conversación, del hecho de estar en lugares privados, protegidos, en zonas de alto poder adquisitivo, etcétera, pues simple y sencillamente establecieron algunos mecanismos de venta, compra o intercambio de cannabis que no quedaron correctamente regulados y que justamente hoy, por eso es difícil también saber si son 100% legales, si no lo son, y si otras personas que a lo mejor fueron desproporcionalmente afectadas por la prohibición pudieran, ¿no?, participar de esa industria y de alguna manera que pudiéramos revertir los daños causados por tantos años de prohibición. No quiero para nada criminalizar lo que exista, que se esté haciendo de manera responsable, pero lo que estoy diciendo es que efectivamente, como no tenemos todos esos criterios y esas obligaciones, pues quien tenga la voluntad de hacerlo porque crea verdaderamente en esta causa, lo estará haciendo, y quien simplemente quiera lucrar también lo estará haciendo. Sacatito pa'l conejo, le quemaron las patas al Judas, lentes oscuro, marihuano seguro. Durante décadas, la cannabis ha estado envuelta en estigmas. Pero más allá de los dichos populares, ¿cómo podemos pasar de un modelo prohibicionista y estigmatizante a un modelo basado en los derechos humanos, la seguridad pública y la salud? La guerra contra las drogas de Felipe Calderón nos dejó en una urgencia y necesitamos caminos hacia la paz. La regulación de la cannabis debe estar orientada con la evidencia y no con ocurrencias. Pero ¿cómo hacer que se logre ese camino hacia la paz? ¿Es la legalización de la marihuana una opción para ello? ¿Cómo podemos entender el momento en el que en México estamos al día de hoy? Si es el fin del mundo u otro día en la oficina. Muchas veces no sé cómo va a empezar. Solo sé que todo va a estar bien. Pero ¿es la legalización de la marihuana un camino hacia la paz en México? Si se le quita este mercado criminal y se lleva hacia la legalidad, ¿estamos mejorando como país?